Bueno, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Cuenta Regresiva. Bueno, primero voy a hacer una confesión. Siempre que estoy por hacer un episodio, un poco me preparo, veo por dónde lo voy a llevar, ¿no? La conversación y el rumbo del programa. Esta vez no lo hice. Especialmente porque tengo dos invitadas que tienen muchísima fuerza, mucha lideranza en lo que hacen y que creo que van a saber mejor que yo por dónde llevar esta conversación, que tiene que ver por un poco hablar de la bahía que estamos viviendo hoy y fundamentalmente de cómo queremos imaginar una ciudad mejor, digamos, ¿no? En este caso, en algo que es muy, muy importante, que es poder pensar una ciudad con igualdad de género, con equidad y con visiones acordes a lo que la lucha de las mujeres ha impuesto en los últimos años, ¿no? Y me parece que tiene que ver un poco con lo que decía al inicio de la charla, ¿no? Ni siquiera es acompañar, es respetar y ver el trabajo y el espacio que han ganado. Así que, bueno, sin más prólogos, las voy a presentar a ambas. Primero, bueno, Evangelina Castro, bienvenida, Eva. Hola, muchas gracias, buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Bien? Muy bien. Bien, Sí. Bueno, y Mica Gasparini, hola Mica. ¿Cómo estás, Fede? ¿Cómo Muy estás, bien. Evangelina? ¿Bien? Bien. Bueno, vamos a ver por dónde transcurre, digamos, ¿no? Eva, la verdad que te conocí hace algunos años y digamos, tenés todo un camino recorrido en lo que tiene que ver en la pelea contra la trata. Me quedé impactado, digamos, cuando te conocí por la fuerza, por la personalidad, por cómo te has movido en ámbitos muy complejos de Bahía. Y también muy atenta a cómo ha ido evolucionando, digamos, la trata. Un poco, digamos, cómo surgió, digamos, esta visión o este trabajo que venís haciendo en algo tan importante. Claro, sí, la verdad que evolución, como arco evolutivo, tiene que ver mucho con la historia del trabajo de lucha y de prevención en la trata de personas, porque el delito y el fenómeno en sí mismo cambia todo el tiempo, en realidad siempre estamos atrás. Mi lucha personal particular arrancó con la mirada de la perspectiva de la violencia de género, poniendo el foco en eso. Trabajando en el Nido, en el centro de prevención, fue que me fui dando cuenta de violencias más específicas, como que el problema tenía demasiadas aristas, me parecía que había muchas grandes actoras haciéndose cargo de cuestiones más generales y de prevención, y había problemáticas más finitas en donde por ahí no había tantos agentes involucrados. Entonces yo empecé a poner la lupa, digo, ¿dónde puedo llegar a hacer la diferencia yo, de aportar algo distinto? Digo, vamos a lo específico, ¿no? Como que uno no puede ser bueno en todo. Entonces yo digo, vamos a enfocarnos en un tema en particular. Y ahí empezó el fenómeno de qué está pasando con las mujeres, con las pibas que están en situación de prostitución y específicamente aquellas que se encuentran en la vulneración total de sus derechos, en una situación de explotación directa. Y ahí, fíjate cómo cambiamos ya Bahía y la zona en tan poquito tiempo, que cuando arrancamos con el tema estábamos hablando de cómo romper la institucionalidad de habilitar un local para que sea la misma comunidad la que vea como un centro de diversión la explotación sexual. Ese debate tuvimos que dar y ahora nada que ver, estamos hablando de trabajar en redes sociales, en prevención del grooming, en difusión de pornografía. Fue mutando, no significa que lo hayamos resuelto, pero todo el tiempo hay que evolucionar, hay que moverse, si no uno se queda viejo en el tema. Es un tema para trabajar que enfrentás a estructuras complejas, ¿no? y estructuras de complicidades de silencio. No les gusta mucho que muevas el árbol, ¿no? Y por eso, por ahí, cuando vamos abriendo algunas cabezas, cuando vamos sensibilizando, yo siempre digo que en todos los organismos, en todas las áreas, en todas las orgas, en todos los espacios comunitarios, siempre hay alguien que el tema le resuena más, ¿no? Como que vos tocas temas y vas viendo cómo se van abriendo los ojitos, la gente se va angustiando, le va pasando por el cuerpo lo que le estás contando, y esa gente es la que de repente la tenés de cómplice a favor tuyo de, bueno, a despabilarnos, a hacer algo. Y yo siempre las reúno aparte y les digo, ojo, porque por ahí en violencia de género, ¿no? Porque a veces se nos mezclan algunas cosas. En violencia de género, haciendo redes con vecinas, con grupos comunitarios, se pone espalda. Pero en trata de personas
a veces le estás tocando el bolsillo a alguien muy pesado. Entonces, no es lo mismo hacer frente, que igual es complejo, pero no es lo mismo la forma de articular y encarar emocional y estratégicamente una situación de acompañamiento de violencia de género que cuando hay una dimensión económica, ¿no? Porque en trata de personas, el arco de que hace tan distinto el fenómeno es que hay guita de por medio, no es solo violencia. Hay alguien que está haciendo dinero de esa violencia. Entonces, ojo al piojo, cuando nos involucramos, no significa no involucrarse, pero sí hacerlo de manera estratégica para que no queden expuestos los vecinos, las compañeras que se animan a denunciar y que no sea sinónimo de, bueno, entonces mejor no me meto, ¿no? Un punto en el medio. Y bueno, y eso hay que hacerlo con articulación. Solito uno no llega muy lejos. ¿Dónde encontrás o sea, en muchas circunstancias o situaciones, en operativos, has tenido que físicamente, digamos, afrontar situaciones de complejidad, ¿no? ¿Dónde encontrás en ese momento tenés miedo? O sea, ¿qué te pasa por dentro? Depende de las circunstancias. Hay que hacer enlace con 2 o 3 personas de referencia que vos decís, me dan espalda, ¿no? Sí. Por ejemplo, nosotros laburamos mucho acá en la zona, en el sur de Buenos Aires se ha laburado mucho tema campo, ¿no? Zona rural, sí, que es un fenómeno que está muy naturalizado. Entonces, por un lado, encontrás gente que lo ve y lo sabe de memoria y no le mueve una aguja. Y gente que lo sabe y sabe perfectamente que es explotación y que hace todo lo posible para encubrirlo. Uh-huh. Y en el medio están los inspectores, todo aquel que puede y sale a territorio, que tiene las 2 experiencias. Tiene haber salido, que lo rajaron a tiros del campo, o sea, a veces los mismos trabajadores, fomentados y fogoneados por los patrones, a piedrazo y a tiro al mismo inspector, y también se han encontrado con silencios y complicidad. Entonces, vos vas y ahí en el momento te das cuenta y cada inspección te vas dando cuenta más con quién podés contar. Por suerte, la verdad, he tenido buenas experiencias en el sentido de que siempre en todos los organismos hay 1 o 2 personas que te dan espalda y a vos te da tranquilidad de que se puede laburar. Pero te digo la verdad, en las inspecciones en el ámbito rural es más el problema de la ruralidad en sí mismo que la gente que sale. Okay. La gente que sale a laburar tiene muy buena predisposición, pero hay mucha resistencia. Hasta hace poco fuimos a una inspección en donde directamente el trabajador me dijo, vos venís acá porque este año hay elecciones. Y una persona en discapacidad que había sufrido un compromiso de salud muy grande en el contexto laboral, entonces necesitaba asistencia y además necesitaba un asesoramiento legal, uh-huh, porque había ocurrido en contexto laboral la discapacidad. Y nada, el enseguimiento al mismo trabajador de no percibirse como víctima, de no percibir que tenía derechos, de no comprender que la discapacidad en ese contexto merece una indemnización, o sea, no quería que lo referenciáramos con ningún organismo de asistencia. Y yo digo, esto, viste, como que está enquistado en el mismo trabajador que no se percibe como víctima. Y bueno, y el inspector tiene su límite. Tampoco podemos obligar a... En trata de personas se trabaja con la voluntad. Y uno no puede decirle a la víctima, sos víctima, necesitas ser salvada, ¿no? Así que se trabaja mucho con unión y después hay que tomarse unos mates y trabajar la frustración de los equipos. ¿Y cómo, si tenés que, en un par de frases, caracterizar a la ciudad, la posición de la ciudad en cuanto a la trata? ¿Cómo la posicionarías? Ay, me parece que todavía hay mucho silencio. Sí. Mucho silencio. También me parece que hay mucha soberbia, uh-huh, en algunas instituciones que manejan mucha información y no la socializan. Entonces uno está lleno de pasión y de ganas de hacer buenas prácticas, pero se encuentra con mucha gente que te dice, esto se hizo así hace 30 años. Y también me parece que hay mucho desgaste de lo comunitario. Bien. Me parece que las pequeñas, grandes personas en los barrios le están dando la vida a una causa en lo individual y las veo cansadas. Yo siento que es eso lo que falta acompañamiento, digamos, ¿no? Sí. Bien. Sí. Bueno, Mica, dentro digamos, vamos a la generalidad primero. Salimos un poco de Bahía, ¿no? Ha habido años, digamos, de mucha lucha y de un posicionamiento y se han, digamos, reconocido y adquirido derechos, ¿no? En la Argentina. Ustedes los han empujado, ¿no? Nosotras, sí, y nosotros. Bien.
Bueno, ¿cómo caracterizás el momento actual, global? Ay, vos sabés que es una discusión dentro del feminismo. ¿Cómo nos encontramos hoy? ¿Viste? Porque lo que debatimos con las compañeras, con los compañeros, es que, bueno, después de la marea verde, ¿no es cierto?, de la lucha para que nos legalicen el aborto, medio como que pareciera que hubiera menos energía, menos fuerza, no sé, como si hubiera menos militancia de parte del feminismo. Pero bueno, yo no lo siento así, sino que hay cuestiones que ya saldamos, que ya discutimos, que ya debatimos, derechos que ya conquistamos. Y ahora quizás estamos encontrando algún espacio, ¿no es cierto?, que tal vez no tenga que ver con algo tan puntual, ¿no es cierto?, como fue el aborto, sino con luchas más cotidianas o cuestiones más también incluso de políticas públicas, porque ya identificamos las problemáticas, venimos hablando, ¿no es cierto?, de ellas hace años, con todas las olas feministas. Y yo creo que ahora un poco estamos paradas en exigir, en reclamar y en ser protagonistas también, ¿no? Y hablo de ser protagonistas porque hasta que no ocupemos los lugares de decisión, no exista realmente la paridad de género, que si bien es una ley, si bien se cumple, se debe cumplir, ¿no es cierto?, tanto en una lista electoral como en un ejecutivo, en un armado tiene que estar la ley de paridad. Así todo, seguimos sin ocupar lugares realmente de poder, de toma de decisiones. Y entonces, de esa manera, van a seguir habiendo políticas públicas que no nos alcancen, ¿no es cierto?, cuestiones que nos sigan dejando relegadas. Así que yo a Argentina, digamos, la veo como en esa cosa de ir ocupando espacios, lugares, ¿no es cierto?, y de replantearnos también las luchas, ¿no es cierto? Una de las cuestiones que también planteamos es si los varones deben entrar o no, ¿no es cierto?, a la lucha feminista. Y no la puedo contestar tampoco, bueno, no soy la representante del feminismo, y creo que también es un debate que no está resuelto, ¿no? Pero bueno, eso es lo que logro visualizar, por lo menos. Bueno, me voy a meter ahí, capaz que no sé cómo se Sí, vos dale, Fede, dale, que estamos para charlar. Yo ahí, para mí no. O sea, creo que el protagonismo, y de hecho lo han hecho de una manera magnífica, tiene que ser, sin lugar a dudas, de ustedes, ¿no? Yo creo que sí, lo que nosotros tenemos que tener es una mirada con la situación y una autocrítica. Digamos. A mí una cosa que me impacta, digamos, todavía, especialmente de gente que hace política, compañeros de mi espacio o de otros ámbitos, que a la hora de caracterizar a las violencias, digamos, ¿no? Siempre lo hacen en tercera persona, ¿no? Lo ponen afuera de uno mismo, ¿no? Y la verdad que hace algunos años, cuando alguna compañera me arrimó material de lectura, digamos, y uno pudo ver las diferentes formas de violencia que hay, yo la verdad que cuando leí eso me reconocí en un montón de... Claro que sí. La verdad, o sea, no... Y desde lo que lo leí, lo asimilé, entendí que tenía, digamos, en muchos casos cosas que corregir, que dejar de omitir, de dejar de silenciar. Y me parece que ese es un punto para mí importante, porque tiene que ver con cuando uno pone las cosas adentro, digamos, en primera persona, también tiene otra capacidad de acción. Porque yo lo que veo es que más allá de, digamos, que también es un tema para hablar, digamos, ¿no? Yo veo a muchos sectores, digamos, especialmente, obviamente, que tiene que ver con una cultura que el machismo ha dominado, digamos, fuertemente. No los veo, digamos, resignados, digamos, como que ese derecho adquirido, en cierta medida uno ve que cuando hay alguna ola que puede volver a redebatir o rediscutir, esa situación se da. Y después la otra cosa que veo es que hay, evidentemente, más allá de situaciones que se visibilizan de otra manera, nosotros, por ejemplo, la cantidad de femicidios que seguimos teniendo en la Argentina no baja, digamos, ¿no? Entonces me parece que ahí hay algo también. Exacto. Sí, Fede, porque es lo que vos, bueno, justo diste un ejemplo bárbaro.
¿qué es esto, no? Vos desde lo individual pudiste reconocerte en un montón de violencia porque tuviste a alguien que te acercó material y hiciste ese proceso. Pero vos pensás que el feminismo es un movimiento y es colectivo. Y hasta que los varones no se organicen, generen espacios de discusión y problematicen colectivamente, no va a haber tal transformación, porque si no, queda esto, desde lo individual, bueno, sí, mi hermano se redeconstruyó, ¿no es cierto? Vos que sos dirigente, es buenísimo que lo hagas porque nos ahorramos un montón de cuestiones, pero bueno, la lucha tiene que ser colectiva, ¿no es cierto? Porque si no pasa esto, bueno, yo no me identifico en este tipo de violencia, yo no, esto no, y termino hablando en tercera persona, ¿no? Uh-huh. Como algo que le pasa al resto. Que es el proceso que hicimos nosotras. Quizás incluso el proceso de los varones, digamos, sea de otra manera. No sé por dónde. A nosotras nos funcionó así: juntarnos, unirnos, problematizar, visibilizar y empezar a levantar la voz, ¿no? Ese podría ser un punto, dejaste pensando. O sea, sí. el varón trabajándolo con varones, digamos, ¿no? Exacto. Poniendo bueno, palabras. Vos sabés que en el Ministerio de Género hay un espacio que es de las masculinidades, que está muy bien conducido. Lo que pasa es que, bueno, por ahí no se está visibilizando tanto el laburo que están haciendo, pero que tiene que ver esto con varones antipatriarcales, ¿no? Y se reúnen, se juntan. Y uno, mira, de los primeros ejercicios que hace, a mí me encanta contarlo porque ahí sí los varones se quedan así, con los ojos abiertos. Uno de los primeros ejercicios que hacen entre varones no es ni decir, bueno, sí, somos unos machirulos, no somos. No, es acariciarse. O sea, ponele la mano en el hombro al compañero que tenés al lado. Porque una de las cuestiones hay para romper también con las masculinidades es que en los varones, entre ellos, les cuesta muchísimo hablar de lo que les pasa, ¿no? Hay como una barrera. Entonces, imagínate si van a discutir qué tipo de violencia están ejerciendo, claro, o qué privilegios están teniendo, si a gatas pueden entre amigos, ¿no es cierto?, contarse lo que les está pasando o no. Entonces, uno de los primeros ejercicios a mí me encanta porque es tipo un rompehielo, es, bueno, ahora mirarlo a los ojos fijo, les dice, y los varones no pueden mirarse a los ojos entre ellos. Así, bueno, está buenísimo porque plantea como esto de deconstruirse entre varones, ¿no es cierto? La mayoría son heterosis, pero bueno, es un buen espacio que está bueno para empezar a replicar, ¿no? Bien, Eva, ¿qué mirada tenés? No, me encanta porque además en esta búsqueda de las nuevas masculinidades muchas veces hay varones que se sienten atacados, como el planteo es agresivo, es sin nosotros, entonces es ustedes buscando como una cacería de brujas masculina. Y fíjate los ejercicios que no tienen nada que ver con eso, tienen que ver con que ser varón también tendría que significar un montón de otras situaciones que están restringidas. Lo que pasa es que no los pone en un lugar de vulnerabilidad para el sistema. Entonces, no pareciera ser negativa, ¿no? No poder llorar, no poder tener un vínculo más cariñoso con un amigo, pareciera no ser un problema porque uno sigue funcionando. Pero en realidad se pierden un montón de cosas que sin duda serían mejores, los vínculos humanos en general. Incluso creo que siguen funcionando, pero no tan bien. Claro. ¿No es cierto? Porque en eso no vamos a hablar de superioridad, no lo vamos a poner en un juicio de valor esto, pero sí, como vos dijiste, se vive un poco mejor. Nosotras, en el caso de las mujeres, poder contarnos, abrirnos, ¿no es cierto? Y con esto no quiero romantizar para nada lo que es el feminismo, porque no es eso solamente, pero sí nos pone un espacio de cuidado, ¿no es cierto? Que los varones quizás en esto de que tenés que ser el macho de la casa, de que no seas maricón, no lo toques, que sos, bueno, no se pueden decir palabras así, no seas puto, y esas cuestiones, se ponen barreras también sentimentales, emocionales, a la hora de identificar sus sentimientos, qué es lo que le está pasando y poder contarlo, es un montón, ¿no es cierto? Bien, vamos a este ejercicio ahora, vamos a venir a Bahía. ¿Está? El ejercicio es, el programa se llama Cuenta Regresiva, mira hacia el futuro. Digamos, no vamos a hacer juicios de valores de la actualidad. Sí vamos a hacer el ejercicio de pensar cómo queremos que sea la ciudad para adelante y qué debería tener la ciudad en materia de programas, en materia de ámbito para ser una ciudad, digamos, con equidad, con igualdad. Vamos, hagamos ese ejercicio. ¿Quién arranca? Me encanta.
Yo voy a anotar. ¿Arrancamos? Sí, Bueno, ¿Arranco? vaya. Bueno, hay un montón de leyes que ya están sancionadas, así que ahí ya nos ahorramos un montón de pasos. Bien. Por ejemplo, la ley Micaela. Uh-huh. ¿Sí? Ahí estuve mirando las cifras de la ley Micaela en Bahía Blanca y solo 2.500 funcionarios recibieron la capacitación, que por lo que estuve averiguando es un link en YouTube. Esa es la capacitación. Ni hablar de generar un espacio como el que habíamos contado, ¿no? Simplemente, bueno, esto es violencia, esto no lo hagas, esto así podés hacerlo y esa es la capacitación de la ley Micaela hoy que está actualmente acá en Bahía, que no es la idea original de la ley, ¿no es cierto? Así que esa sería una de los buenos programas que habría que implementar en Bahía, y no solo para los funcionarios, sino para todo el poder, para las fuerzas de seguridad también, ¿sí? Para todos los fiscales, todo el poder judicial. Me parece que la ley Micaela tiene que alcanzar a todos los espacios, a todos los ámbitos del Estado, básicamente, donde haya un trabajador, una trabajadora del Estado. Eso y la ESI, ¿sí? La educación sexual integral, otra ley ya sancionada desde el 2008, que justo, mira, antes de venir estaba con 3 adolescentes, entre uno 16, 17 y el otro 18 años. Uno de ellos mi hijo. Les pregunté, chicos, ¿cómo estuvo la ESI este año en la escuela? ¿Qué? ¿La qué? La educación sexual integral, que no les dieron nada. No, mi hijo, que ya está un poco más canchero, porque bueno, madre pesada feminista en casa, me dice, no, vimos solo la parte biologicista, me contestó. Como, bueno, los órganos reproductores, sexuales, bla, bla, bla. Sí, le digo, que eso no es ESI, eso es biología. Le digo, ¿no recibieron ESI? No, los 3 me contestaron y van a escuelas diferentes. Una de las cuestiones que es fundamental, y como te digo, ya nos ahorramos un paso porque está sancionadísima, es la educación sexual integral. ¿Por qué? Porque previene abusos sexuales en el nivel inicial, en el jardín. Es mentira eso que decían, con mis hijos no te metas, que decían, te enseñan a masturbarse a los chicos, a tocarse. No, es todo lo que no es la ESI justamente. La educación sexual integral previene abusos sexuales a temprana edad, no cuando ya la piba tiene 18. ¿Sí? Estamos hablando de chicos que saben que partes de su cuerpo no los debe tocar nadie, ni el papá, ¿sí? Y eso lo pueden exteriorizar y denunciar los mismos chicos, acompañado obviamente de un gabinete, ¿no es cierto?, en la escuela. Pero bueno, es la primera intervención que el Estado puede llegar a hacer en una sociedad es en la escuela. Puede ser, yo lo que veo que hay temas como que se sobre ideologizan, digamos, ¿no? Claro. ¿No? Porque es como un posicionamiento político, más allá de... vos que sos formadora, el grado de receptividad en jóvenes y en estudiantes, lo aman. ¿no? Es súper bien recibido. Re bien recibido. Necesario. Y más los pibes de secundaria. Por ahí los de primaria se trabaja más sutilmente, los de primaria no. Los de primaria y los de jardín se trabaja más sutilmente con cuestiones como, por ejemplo, los juguetes son para todos y todas. No hay juguetes de nena y no hay juguetes de nene. O sea, mirá qué sencillez, que no le hace mal a nadie, porque realmente no ideologiza a los pibes. Si una nena quiere agarrar un tractorcito y otro nene quiere agarrar la cocinita, es más, los estás enseñando en igualdad, en equidad. Y los pibes, cuando vas y das un taller de ESI, a lo cual yo me opongo, porque la ESI la tienen que dar las y los docentes, no tiene que venir alguien externo a la institución. Pero bueno, así todo, para colaborar, a veces vamos y damos talleres con el Observatorio de Género de la UNS. Los pibes aman la hora de ESI, se hablan todo, te preguntan todo, les encanta, es fantástico. Bien, vamos por 2 medidas propuestas. ¿Eva? Bueno, yo llevando agua a mi molino específico, yo estaba pensando, porque el trabajo de trata de personas siempre se para en 3 ejes, que es esto de prevenir, perseguir el delito y acompañar, asistir a la víctima posterior a la denuncia, ¿no? Y estamos flojos en las 3 patas, en Bahía y en la zona en general, pero trayendo específico a Bahía, ya tenemos ahí un montón de casos con nombres y apellidos en donde siempre algo falla y todo se puede mejorar. Con respecto a lo de la prevención, a mí me parece ahí que
que hay que pegarle la búsqueda a la jerarquización del trabajo, ¿no? Esto de no ir a uno por uno a un tallercito de ESI, encontrarle la vuelta para que el caudal docente, desde los sindicatos, desde algún curso que les dé puntaje, desde la vuelta que encuentres para llegar al caudal mayor, puedan hacer ese trabajo. Por ejemplo, uno de los enfoques que más se detecta en el aula son las situaciones de grooming que terminan en difusión de, dice la ley, pornografía infantil, ¿no? Que no es el término correcto, pero para que la gente me entienda. Esto se detecta en el aula, es el aula el lugar donde se detecta. Y te encontrás con docentes que ante cada contingencia hay que enseñarles el protocolo de denuncia, hay que acompañarlos, hay que apoyarlos para que no tengan miedo de hacer la denuncia y que después la institución no les dé espalda. Esto hay que afilarlo, porque si no es un laburito tan de hormiga. Y si fuera algo más a largo plazo, bueno, yo me lo tomo con tranquilidad, pero son niños que sus fotografías están en manos de adultos que están haciendo, o sea, no tenemos tanto tiempo como para ir viendo, ¿no? Entonces, eso hay que encontrar la forma de jerarquizarlo. Hace unos años se trabajó mucho con clubes de barrio, estuvimos haciendo murales, se trabajó con los chicos, eso fue positivo, pero también fue como se construyó específicamente en el contexto de un concurso de murales. Hay que instalarlo como una herramienta de trabajo, que no sea que cada vez que aparezca un chico llorando en medio de una charla, ir todos a aprender de vuelta el camino. Eso hay que construirlo y estructurarlo en general. Con respecto a la persecución, hay cosas que están muy bien hechas, hay como una trayectoria muy prolija. Sí, por ahora sí vemos que hay muchas víctimas que cuando vamos a asistirlas no sabían de la línea 145, no sabían que la línea era anónima, y ahí me parece que hay que terminar de completar, porque la ordenanza está aprobada, pero tiene que llegar la información a los barrios. Porque a veces me pasa que siento que la trata de personas termina siendo una charla entre convencidos, ¿no? Como que nos juntamos siempre los mismos, la gente que ya sabemos del tema, que ya tenemos una posición, y la gente vulnerable que necesita la info se queda fuera, ¿no? De las instituciones, de las reuniones en el centro, de lo institucional, lo protocolar, y yo ahí me parece que para afilar la persecución, la información de cómo la denuncia es anónima tiene que llegar al último barrio Bahía, tiene que llegar, tengo que estar segura de que lo tienen. Y por último, el acompañamiento, porque a mí, en lo personal, es lo que más me duele en el pecho, fomentar la denuncia, fomentar la prevención y que se nos caiga todo al momento de acompañar, porque uno después le conoce el nombre, el apellido, todo a la víctima y empieza a hacer agua al sistema, y ahí es como tan revictimizante que eso es lo que no le perdono al sur de Buenos Aires, ¿viste? De que se dude tanto de si lo llamo, si me atiende, si no, si quiere colaborar o no. ¿Viste? El acompañamiento tiene que ser alguien con dirección fuerte, esto es así, te derivo la información, tomala, hace algo con eso. Esto de, bueno, en todas las mesas de trabajo que hay en Bahía, que hay muchas por suerte, es la mayor sensación. Es o nadie se hace cargo y cuando explota hay sobreintervención. Claro. Y ahí estamos, eso hay que prolijar. ¿Cómo sería el dispositivo? Pensar un dispositivo de acompañamiento a la víctima adecuado. ¿Cómo sería? Es que ahí nosotros con trata de personas tenemos una articulación en donde en la primera denuncia se deriva al Programa Nacional de Rescate, de ahí se deriva al punto focal de Provincia de Buenos Aires, siempre en articulación con municipio, porque el municipio es el que está a mano de la víctima, ¿sí? ¿Qué nos pasa mucho? Que esto es lo último que hablamos en la mesa de trata de personas. Muchas denuncias en Bahía Blanca y en la zona se van al fuero de provincia porque comisaría considera que es facilitación de prostitución, que no es trata de personas. Es un tema técnico de tipo legal, penal, de código, los verbos son muy parecidos. El problema es que si se va a provincia, todo el protocolo de acompañamiento no se activa. En Argentina, solamente el Programa Nacional de Rescate, el punto focal de provincia desde La Plata y todos los programas de asistencia para la víctima se activan si la denuncia ingresa al federal. Entonces, esto hay que resolverlo. Ponernos de acuerdo, ¿no? Pero hay que resolverlo porque si no la víctima, si le cae la calificación una u otra, el futuro que les depara es muy distinto. Yo, ahí lo que muchas veces veo, creo que tiene que ver con esto, muchas veces hay una mala concepción del Estado municipal, ¿no? O de la autoridad política de la ciudad, haciéndose cargo solamente de los temas que tienen que ver con un 100% de gerencia municipal, que son muy pocos esos temas, digamos, ¿no? Me parece que cuando uno se expresa y elige un liderazgo, tiene que ver también
hacerse cargo de la coordinación y de fijar posición con estos temas. Bahía Blanca tiene que tener una posición con estos temas y una mesa que se articule en ese lugar y que no pase como ha ocurrido, que quizás algún funcionario judicial se sienta molesto, digamos, porque se visibiliza alguna situación y termine generando presiones sobre quien trabaja específicamente sobre el tema, digamos, ¿no? Ahí anoté el término, me gusta un montón, eso, dar espalda. O sea, ¿no? Me parece que la autoridad de la ciudad tiene que dar espalda y tiene que coordinar en una línea que sin lugar a dudas es necesario que Bahía Blanca tome una posición específica, digamos, ¿no? en esta materia. Sí, yo también entiendo que son parte de la evolución, ¿no? Como el delito cambió tanto, también todas las autoridades que ocupan, todas las agentes se formaron con una ley de trata vieja. Todos los abogados que hay en la ciudad se recibieron con la ley del 2008. Okay. O sea, todas las trabajadoras sociales se formaron con la ley, en donde están buscando cadenas, jaulas, gente secuestrada, personas atadas pidiendo por la ventana que las salven. El delito cambió muchísimo y está tardando mucho la reacción de, bueno, entonces las respuestas tienen que ser otras, las preguntas en una sala médica tienen que ser otras, la charla en la escuela tiene que ser otra, porque el fenómeno es distinto. Entonces, en ese cambio de sutileza, porque los explotadores, obvio que entienden mucho más de derecho que todos nosotros y se corren de los indicadores del delito, yo creo que hay mucha buena voluntad, ¿eh? En todos los organismos encuentro una, dos, la secretaria, la trabajadora social, con mucha buena voluntad, pero tarda mucho, la institución se pone vieja, se pone pesada en entender que el paradigma es otro. Bueno, ahí tenés otro punto entonces, ¿no? Me parece que difundir las nuevas modalidades, ¿no? Porque uno quizás, ¿a qué tiene que estar atento, no? Claro. ¿Cuáles son las nuevas modalidades? El fenómeno de la difusión de pornografía infantil, en toda Argentina solamente hay 2 sentencias firmes. Entonces, ni siquiera los agentes de la justicia utilizan las figuras penales que tienen como herramienta ¿no? Y es re distinto que a un chico le avises que sus imágenes se están vendiendo en un sitio pornográfico de internet y la pena es de 6 meses a 4 años por grooming, más 1, 2, 3 años por difusión de pornografía, 128, 131, que trata por difusión de pornografía infantil de 10 a 15 años. Y si vos le decís eso a la familia, o le decís eso a los vecinos, significa, bueno, entonces vamos con todo. O sea, hay mucha diferencia entre entender los juegos que hay entre el articulado. Sí, estamos demorando mucho. Bien. Vamos un poquito al tema acompañando a la víctima, pero el tema de violencia general, violencia de género, perdón. Ahí, digamos, también hay como una situación hoy que, digamos, en la situación de comprobación o de denuncia hay mucha indefensión, digamos, ¿no? Sí, justo, vos sabés que me había quedado pendiente eso. Con respecto a la violencia, para Bahía Blanca, no sé cómo funcionará en otras ciudades, la verdad, no lo sé, pero hay que aceitar los mecanismos por los que la víctima tiene que denunciar. Hoy una mujer con hijos quiere salir de su casa porque ya en reiteradas oportunidades hizo la denuncia de que mi marido o mi compañero me está fajando. Ya, si quiere salir de la casa y tiene que ir a denunciar, tiene que ir a la comisaría de la mujer, ¿sí? En una primera instancia. ¿Qué hace? Bueno, se lleva a los pibes porque no los va a dejar con un violento. Bueno, la comisaría de la mujer, 4 o 5 horitas más o menos sentada con los pibes para que te tomen la denuncia. Después, si tenés lesiones, tenés que ir a la científica. O sea, irte a la otra punta de la ciudad donde te desnudás, en el caso de que las lesiones estén fuera de lo visible, y son otras 3-4 horas. Y de ahí, ¿qué hace la chica? Vuelve a su casa. Con el 80% de los femicidios ocurren son intrafamiliares, ¿sí? Al igual que el 85% de los abusos en menores son dentro de la casa, dentro de la familia. El 80-85% de los femicidios en nuestro país son conocidos de la víctima, ¿sí? Entonces, estamos haciendo que una mujer haga todo ese recorrido súper tedioso, angustiante, revictimizante, para que después vuelva a la casa del denunciado y que el Estado no pueda tener ningún tipo de respuesta, ¿sí? Entonces, me parece que una de las cuestiones es aceitar esos mecanismos para que no tenga que hacer todo un recorrido de todo un día
ya la angustia y la situación en la que está viviendo. Y otra de las cuestiones es que tenga un espacio, un lugar que hoy no sé cómo está funcionando. Sé que había tenido problemas de edilicio, la verdad que no sé si lo acomodaron, yo no lo conozco el lugar. Lo intenté buscar incluso si estaba en la página de gobierno abierto, a ver si estaba, en qué dirección está, porque la verdad que lo desconozco completamente, que es la casa para víctimas, donde hasta donde sé tiene lugar para 4 o 5, si no me equivoco. No, la verdad que no quiero mentir porque... pero sé que hay una casa donde cada tanto va mujeres con niños cuando están en una situación de violencia, pero creo que las mujeres tienen que tener algún lugar donde ir y poder salir de la casa, porque si no seguimos asombrándonos de que una mujer cada 30 y pico de horas en Argentina, cada 20 y pico de horas, depende del mes, es asesinada por su compañero, por su esposo, su marido, su novio. Y bueno, sí, nos vamos a ir sorprendiendo si no hay nada que resuelva esa situación. Así que me parece importantísimo un lugar físico a donde la mujer pueda ir incluso con sus hijos en el momento de que no puede seguir sosteniendo estar en su casa porque sufre todo tipo de violencia. Y un esquema de coordinación, ¿no? Yo diría lo previo que enlace y que dé una respuesta inmediata, porque tener que volver, digamos, también es exacto. Un momento de agravar la exposición, ¿no? Sí, es que encima si se entera que lo denunció, que se fue a denunciarlo, ahí es donde muchas veces ocurre el femicidio. Cuando se entera que me fuiste a denunciar y... Entonces es gravísimo que sigamos dejando esto sin ocuparnos, ¿no? Me parece que es una de las de algo que tenemos que saldar en los próximos meses, años, para las mujeres. No nos pueden seguir matando de esta manera. Bien, voy a un tema ahora, ¿no? Porque la realidad es que hoy hay quizás el sistema, digamos, el machismo como sistema patriarcal, digamos, de dominación, hay cosas que no las puede decir, digamos, ¿no? Como que no se pueden decir, pero siguen actuando. Claro. ¿No? Entonces, bueno, ¿de qué manera hoy limita, digamos, ¿no? Porque nosotros vemos muchas situaciones, lo dijiste hoy cuando hablaste vos, de falta de acceso a lugares de toma de decisión, de un esquema salarial, digamos, por igual trabajo menor, digamos, ¿no? El techo de cristal, ¿no? En las posiciones ejecutivas de empresas y demás. Bueno, ¿de qué manera actúa? Digamos, ¿no? Porque ustedes, digamos, se han tenido que abrir camino, que es un tema que yo tengo, digamos, bastante claro hoy, muy claro. Digamos que la mujer que ha logrado destacar en un ambiente muy desfavorable está en el decil del 10% de los hombres que más destacan. O sea, automáticamente está ahí porque ya sí logró destacar en un ámbito en el cual está copado por varones. La pone claro. en otro lugar, digamos, ¿no? Pero bueno, ¿de qué manera hoy, o cuáles son las barreras invisibles hoy que el sistema pone? Bueno, está esto que vos decís, el techo de cristal. Justamente también es de cristal porque es transparente, ¿no? Las paredes de cristal se habla también hoy, ¿no es cierto?, de esta cuestión horizontal, en donde hacia los costados con mis propios compañeros yo no compito directamente, ¿no? Ante cargos de autoridad, de toma de decisiones. Yo creo que el sistema sigue perpetuando esto y nos sigue como cuestionando también nuestras capacidades, como si a los hombres que llegaron a esos lugares de poder se lo hubieran preguntado, che, ¿cómo te formaste vos que llegaste ahí, Y ¿qué pasó? Fue la discusión que se dio en la ley de paridad de género. Y bueno, pero no, las mujeres tienen que estar en una lista por sus capacidades. Sí, porque todos los que están en la lista varones les preguntaron, les pidieron el currículum. ¿Entendés? Entonces, creo que una de las cuestiones que se sigue perpetuando es esto, ¿no es cierto? Seguir cuestionando qué capacidades tenemos, si podemos o no podemos, ¿no? Como si fuéramos inferiores. Yo creo que eso sigue estando. No está saldada el debate ahí. ¿Ya? Yo, para mí, el truquito del patriarcado que nos sigue jugando es que los varones no quieren resignar su privilegio a eyacular en los cuerpos de mujeres pobres. Y cómo molesta cuando digo esto, pero no lo quieren soltar, porque conmigo toman café y charlan y debaten, pero los varones no quieren soltar ese derecho, ese privilegio que implica que el varón más pobre
igualmente puede penetrar el cuerpo de una mujer. Con 2, 3, 400 pesos, y depende de la vulnerabilidad de la mujer. Nunca otro tema, ¿no? Porque está este debate de, bueno, pero no, pensando en las mujeres que tal vez en Tigre, en un departamento muy lindo, tengan autonomía, ¿no? De, bueno, yo si está sucio no lo recibo, pero la de al lado sí. La que no llega a fin de mes sí. La que no puede darle de comer a los chicos sí. Siempre hay una mujer que por 200 pesos va a aceptar que no se use preservativo, que por 100 pesos va a aceptar otra práctica sexual que no estaba dispuesta al principio del día. Porque si son las 12 del mediodía y no llegaste, y son las 8 y no llegaste, vas a ir bajando tus propios criterios y siempre son suficientemente bajos para que cualquier varón, hasta el varón más pobre, pueda acceder. Porque cualquier varón en cualquier condición económica puede acceder al cuerpo de una mujer vulnerable. Y ese privilegio no lo quieren ni discutir. Debe ser la primera mesa en donde lo digo ampliamente, que es que nadie lo quiere dar a torcer, ¿no? Y yo trabajo mucho con adolescencias, ¿no? Porque a mí lo que más me angustia es por qué se sigue replicando la violencia, ¿no? Porque entiendo otros contextos, ¿no? Mi padre teniendo su primera vez en un cabaret, ¿no? Yo lo entiendo, pero me duele que se siga replicando como un espacio de diversión, de nos vamos de puta. Y digo, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Viste? Y es eso, es el lugar de poder, porque al final del día los pibes mismos te dicen que no tiene que ver con sexo, tiene que ver con ejercicio del poder, ¿no? Porque el sexo, cuando uno lo habla y lo desarma, tiene que ver con el deseo, con el descubrimiento, con el placer, con el contacto, con la diversión, pero nunca con indicarle al otro que tiene que obedecer, ¿no? En ese contexto donde el otro lo que necesita es llevarse comida a casa y no hay sexo, no hay placer, no hay consentimiento, hay violencia. Y me pueden decir, no, pero hay varones, pero hay mujeres, pero estadística, esto no es anecdótico, es estadístico, ¿no? Si no ves el patriarcado ahí, yo ahí, por ahí digo, ahí hay un feminismo que elige no ver, o sea, a veces siento que eligen no ver que eso también es patriarcado. Porque en las camas nos vuelven a marcar que el patriarcado. Y eso yo necesito que se empiece a hablar. ¿No? Como hoy de que hecho, decías no lo del aborto. Bueno, está saldado la discusión ¿Estás haciendo? Sí, la tiré, ¿eh? Dentro del feminismo no tenemos saldado el regulacionismo y abolicionismo, es una discusión. Pero dentro de feminismo me encanta esa conversación. Sí, dentro de feminismo. Sí, lo hemos debatido. Pero que sea en pandemia Estado, mucho. Que sea el Estado el que le venga a decir a las mujeres pobres. Porque es sentarse frente a un grupo de mujeres pobres y decir, y si no tienen que comer, ya saben lo que pueden hacer. Que claro. El Estado, no. Dentro de los feminismos, bienvenido sea el debate. Pero ojo, ¿quién es el que te trae la discusión? Claro. Ojo, ahí es donde... Que ahí yo digo que el abolicionismo es lindo, me gusta, lo defiendo, pero Argentina realmente no es abolicionista hasta que no termine de derogar todos los códigos contravencionales, mientras tengamos un Mar del Plata que cree que puede decirle a las mujeres cis y trans, ustedes se tienen que prostituir acá y si salen de acá les cobro multas, las meto presa. Eso es violar algo que en 1913 Argentina dictó una ley, la ley Palacios, marcándole el pulso al mundo. Fue la primer ley que estableció la prohibición del proxenetismo, ¿no? Sí. Y haciéndole caso omiso a esa historia argentina, viene ahora a Mar del Plata a decirle a las mujeres se tienen que prostituir en esta calle y si no las multas, las meto presa. El Estado armó una zona roja, ¿no? Entonces, ojo. Por ahí, porque nosotros lo estamos... ¿Viste, Fede? Ya te dejamos a hoy. Sabía que iba a pasar, estaba esperando que pase. No, pero por ahí, para el que está escuchando, la que está escuchando, cuando hablamos de regulacionismo y abolicionismo, tiene que ver con regular el trabajo sexual o directamente prohibirlo, ¿no es cierto? No, prohibirlo no. Bueno, abolirlo, claro. Eso sí. Que no es prohibir, tal claro. cual. Pero bueno, ese es el debate que nos hemos dado entre los feminismos, ¿no es cierto? Bueno, se regula, ¿y cómo se regula? ¿Qué? ¿Son monotributistas? Claro. ¿Y cómo hacemos una tarifa para toda la Argentina? Bueno, claro. Se discute eso y también se discute el abolir y bueno, que es también una condición de la pobreza, ¿no es cierto? Porque esto no las putas VIP no lo están discutiendo. Tal cual. Es así, tal cual. Y los putos VIP, ¿no es cierto? Porque hay varones, hay mujeres, hay trans,
Es un debate también de las condiciones de vida en realidad, ¿no? Sí, pero ahí para mí la clave, porque a veces nos perdemos en la discusión y yo digo, una cosa los debates, que siempre las mujeres, el feminismo lo hemos llevado de asamblea en asamblea, sí. de reunión en el piso, de mates en lugares fríos, y se va a seguir creando así porque son los lugares más ricos para nosotras, y eso está bárbaro, siempre es nutritivo, pero siempre hay que tener cuidado de que no sea el Estado el que nos diga que lo que es una estrategia de pobreza se convierta en una solución Sí, que lo regula. para las pobrezas. Es como, bueno, no te voy... Porque es con dos juegos, ¿no? Te lo regulo y no te doy cupos laborales. Entonces te lo regulo y te lo establezco como única posibilidad. Entonces ya no es una posibilidad, es una obligación. Yo creo que podemos llegar a regularlo en algún momento donde haya oportunidades laborales para todos y todas, donde, ¿no es cierto?, los pibes no nazcan, crezcan y mueran en la pobreza. O sea, Claro. creo que por ahí no es para nuestra sociedad. Será una opción Sí, cuando el haya otras debate- opciones válidas. El debate me encanta, te lo discuto a muerte, pero bueno, llevado a la práctica, ¿no es cierto? Es como, o sea, yo parándome del lado del Estado, ¿qué haría yo? Es dificilísimo, porque tenemos este condicionante que es la pobreza, donde nos tira abajo todo el debate y la discusión, ¿no? Pero para mí es muy fácil arrancar a ser un poco mejor abolicionista dando cupos laborales de verdad. Sí. Si la comunidad trans Ahí hay otro Salir. Otro punto para mejorar ser varias. expulsada a los 12, 13 años de tu casa Mm. y que sea sinónimo de tener un montón de oportunidades laborales que el Estado te garantiza, fíjate cómo reduciría. Pero no es real hoy eso. Sí, hoy Entonces no, el Estado no se está implementando casi. es en la ley. El cupo laboral trans. Es abolicionista, pero en lo concreto, las pibas trans están empujadas a la calle. Entonces, ahí es donde yo digo, no nos quedemos en la teoría, hay formas muy fáciles de concretar un abolicionismo más concreto, más real. Dales cupos laborales de verdad. No las empujes a las calles, que vos sabés lo que hay en las calles. Hay dinero que hay que pagar para tener permiso para estar en esas calles. Hay violencia. Hay necesidad de vender droga porque es más fácil vender droga que poner el cuerpo. Y nosotros nos vamos a dormir a casa mirando Netflix. Pero la comunidad trans está viviendo eso en el cuerpo. Entonces ahí es donde yo quiebro y digo, está buena la charla, pero el Estado que no se haga el sota. Porque es muy fácil Está mejorar bueno la lo que situación. decís, sí, está bueno. La ciudad, digamos, y la gestión, más allá de medidas y programas, digamos, tiene que ser una mirada transversal, digamos, ¿no? Yo creo que sí. Estuvo buenísimo armarnos en comisiones, la comisión de género del club, la comisión de género de la universidad, la comisión de género creo que fue necesario en esta etapa donde nos estábamos visibilizando, pero yo creo que hoy tiene que atravesar todo. Entonces, en un programa de gestión de gobierno, creo que el género tiene que ser transversal a todas las áreas, ¿sí? Pero bien observado, ¿no? Quizás una oficinita donde se observe estaría bien, incluso creo que en una secretaría de género, pero que no trabaje aislada, que no es cierto, sino que esté atravesando todas las áreas de gobierno. Es que ahí, mira, yo creo que este es un punto importante. Vos tenés medidas específicas, programas o situaciones que atender, tocamos varias, digamos, ¿no? Ahora, yo creo que la transversalidad, digamos, de la mirada de género en la gestión y en la ciudad, tiene que ser alguien que no tenga diaria, porque la diaria te absorbe, Sí. ¿no? Entonces, cuando vos empezás a mirar el fragmento, dejás de ver digamos, la mirada global, ¿no? Entonces, para mí ahí tiene que haber una mirada técnica digamos, con un formato, obviamente, de intervención y de mirada global, digamos, de lo que tiene que ser una ciudad con perspectiva de género. ¿Qué ventajas tiene ser una ciudad con perspectiva de género? ¿Qué ventajas tendría para Bahía Blanca o por una sociedad bien establecida, bien constituida, ser una ciudad con perspectiva de género? Ay, creo que innumerables, pero bueno, reducir las violencias, ¿no es cierto? No podemos hablar de erradicar, eliminar violencia, porque es como pensar en que en algún momento se va a caer el patriarcado. Yo no lo creo, porque es un sistema, y así como el capitalista tampoco se puede, creo que el patriarcado hay que aprender a convivir, lamentablemente. No sé, capaz me condenen por esto que estoy diciendo, pero bueno, soy demasiado pragmática muchas veces. Entonces, bueno,
hay que aprender a convivir con eso, transformarlo de última, y creo que es una mejor sociedad reduciendo las violencias, ¿sí? Aparte, el Estado se ahorraría muchísimo. Bien. ¿No es cierto? Se ahorraría, no sé cuánto, pero en materia de género, vos, incluso con la ESI, que hoy hablábamos, dando bien la ESI, vos prevenís un montón de cuestiones, te ahorrás un montón de cuestiones. Prevenir es más barato que asistir. Siempre. Hasta economicistas. Claramente. Pero claramente. Y sí, yo soy odontóloga, para los que no saben, además de todas estas cosas. De un montón de cosas. Y yo les digo, mira, vos con un cepillo de dientes no me visitas más a mí, porque, y mirá, un cepillo de dientes, qué sé yo, 500 pesos, estará como mucho, con 500 pesos vos te lavás todos los días, 3 veces por día, no tenés caries, te ahorrás venía a verme igual, les digo, ¿no? Porque venía a visitarme para que yo te diga que no hay caries, pero no haces caries, tenés buen aliento, y le empiezo a enumerar todas las ventajas con un solo, ¿no es cierto?, elemento que puede, bastante accesible, digamos, para todos. Y con el tema de las violencias también, visibilizar muchas veces es una de las mejores campañas preventivas, digamos, visibilizar. Y otra de las cuestiones es problematizar, porque donde no problematizamos, nos dormimos. Bien. ¿Sí? Problematizar tiene que ver con identificar, con reconocernos, como decías vos, yo me reconocí en estas violencias, es eso. Entonces, me parece que trae una sociedad más igualitaria, más equitativa, con oportunidades para todos y todas. Cuando el Estado se avive, que las mujeres producimos mejor y más barato, no, más barato no, pero digo, somos, hemos tenido que pasar un montón de dificultades, toda la vida, hemos tenido que atravesar un montón de barreras. Nos ponen a laburar en un lado y lo damos vuelta como mujeres. Entonces yo creo que cuando el Estado se avive de eso, ya no sé si habrá brecha salarial, si habrá ley de paridad, sino que... Yo ya me avivé. Yo, para mí, Bahía tiene la posibilidad de ponerse en el mapa de Buenos Aires. Pero tiene un montón tiene como la base, el caldo positivo de cultivo para ser más protagonista de la provincia. Y hay veces que yo digo, están dormidos. Digo yo, por ejemplo, en toda provincia de Buenos Aires no hay cupo laboral para víctimas de trata. No existe. Tampoco hay soluciones habitacionales para las víctimas de trata. En otras provincias se hacen casas, se hacen módulos habitacionales, en otros países el Estado les alquila casas. Hay de todo, pero provincia de Buenos Aires es difícil, es dura, es lenta y cuesta mucho poner los temas en agenda. Y no me parece que tenga la cintura provincia de Buenos Aires para evaluar cuándo pone en agenda la trata. Como si no fuera una de las provincias con mayores niveles de denuncia, con mayores niveles de rescate. Bueno, ayer hubo un allanamiento múltiple, 38 allanamientos que abarcaron Buenos Aires por una ONG que tenía muchísima gente en contexto de explotación laboral. Y vos decís, con este nivel de urgencia hay oportunidades, y es la política pública. O sea, el cupo laboral para víctimas de trata me parece como la respuesta más coherente, porque yo conozco el camino desde el día 1 hasta el final de las víctimas, y las condenás para siempre a ser víctimas. Si vos las asistís, primero que agotás el sistema de trabajadoras sociales, psicólogas municipales, porque estás todo el tiempo atajando, ¿no? Y nunca le das autonomía. La construís en llevar la mochila del delito que sufrió para siempre. La víctima quiere ser sobreviviente, quiere generar ese puente de resiliencia, necesita laburar en un lugar en donde se sienta útil, donde sus habilidades propias sean valiosas, donde cumpla horario de trabajo, ¿no? Y yo digo, es injusto que el sistema espere, o sea, que Argentina espere que se inserte en el mercado laboral como cualquiera de nosotros. O sea, si para las mujeres difíciles, vos imaginate, para las mujeres en situación de prostitución, en contexto de explotación sexual, ingresan al sistema prostituyente a los 12, 13 años. Vos imaginate, preguntarle a cualquier mujer que capaz que la acosaron un día en un colectivo,
sigue llorándolo en terapia a los 35. Se sigue acordando. Pues imagínate que de los 12, 13 años te pasaron por el cuerpo situaciones de explotación sexual. Y te rescatan. 6 semanas de psicólogo. Y te dicen, anda, a buscar trabajo. Claro. Es una locura. Sí. Es una locura. Entonces, no es tan difícil. Incluso la propuesta en su momento fue... Che, hagamos exención de tasas municipales para privados, busquémosles la vuelta pero dale una oportunidad real de que sean valiosas y que no sea, el valor no sea los agujeros del cuerpo, ¿no? Sea lo que pueden aportar, los servicios que pueden brindar, la inteligencia, la habilidad física, el carisma, y no está, hoy no existe en toda provincia de Buenos Aires. Entonces llegó, fíjate qué fácil que es poner Bahía en el mapa de ser el primer municipio. Yo lo vengo diciendo como diciendo, miren, es un poroto enorme y además Bahía le marca el pulso un poco al sur de Buenos Aires. Entonces a veces hay que asumir las responsabilidades del protagonismo que se tiene. Entonces, ser una ciudad grande hay que tomar políticas grandes. ¿Quedó algo? ¿Quedó algo en el tintero? Tanto quedó, que estamos para 2 horas y media más, pero bueno. Nosotras nos vamos y seguimos charlando entre nosotras. Quedó mucho, pero bueno, muchas gracias por este espacio, Fede, realmente. No, la verdad que, bueno, gracias a las dos por estar. Bueno, voy a intentar cerrar. El programa me parece que es para, bueno, seguramente lo escucharon, hay un montón de cosas para fijar. Yo creo que la primera actitud que tenemos que tener, especialmente los hombres, es escuchar, dejarnos interpelar, digamos, ¿no? Poner las cosas en primera persona, animarnos, digamos, a corregir, rodearnos mejor, digamos, ¿no? Yo había sido otra cosa, que también de historia más reciente. Muchas veces a los hombres nos cuesta incorporar a las mesas de la toma de decisiones a la mujer, digamos, ¿no? De pico lo hacemos, pero después cuando vos ves la mesa y no hay mujeres, ¿no? Entonces hay que animarse porque es la mejor manera de incorporar temas naturalmente. O sea, cuando querés acordar, cambiaste la perspectiva, ahí la cambias en serio, digamos. Lo otro es forzado o es ser políticamente correcto, digamos. Animarse a hacer eso es ser mejor dirigente, tomar mejores decisiones. Una ciudad con perspectiva de género, desde todo punto de vista, va a ser una ciudad mejor, digamos, más productiva, más armoniosa, con mejor convivencia. Digamos, y con la posibilidad de forjar un futuro acorde a lo que tenemos que hacer, digamos, ¿no? Así que nada, agradecer mucho a las invitadas. Como les dije, nada, el programa fue digamos, por el mejor lugar, que tiene que ver con el protagonismo que ellas plantean y que hay que seguir escribiendo y que tenemos que ser capaces de sociedad como para acompañar y construir para ser una mejor ciudad también. Así que bueno, muchas gracias por estar. Nos vemos en el próximo episodio de Cuenta Regresiva.